Pues aquí estamos otro día más. Empiezo otra vez con una pregunta. Podríamos empezar todos los podcasts así, con una preguntita. ¿Alguna vez habéis pensado en la cantidad de tiempo que pasamos, ya no es solo en nuestras viviendas, sino en interiores? Porque pasamos en casa muchísimas horas, pero es que luego cuando salimos a la calle no salimos a la calle, salimos a la oficina, al trabajo, al supermercado, al gimnasio, al médico. Estamos entre el 80 y el 90% de nuestro tiempo en interiores. Y no nos planteamos la calidad del aire que tiene ese interior, ¿no? Podemos mirar otro tipo de calidades, por ejemplo la del agua que bebemos, pero la del aire que respiramos no es algo que solamos mirar, ¿no? Y bueno, pues de eso va nuestro capítulo de hoy. Efectivamente, el aire que respiramos está muy controlado, muy medido. Oímos muchas noticias del aire exterior, el de la ciudad, el que normalmente nos alertan cuando está contaminado. Pero hoy vamos a aprender mucho de cómo el aire que respiramos dentro de las viviendas nos puede afectar, de cómo y qué soluciones podemos plantear para solucionar ese tema y vivir todos y respirar mucho mejor. Así que bienvenidos una vez más a nuestro podcast Aquí sí hay quien viva, un podcast de GBC para hacer llegar la edificación sostenible a todos y a todas, que es accesible y asequible para todos. Y además hoy, por primera vez, no estamos solas. No estamos solas. No, ahora sí. Ahora sí, tenemos una silla vacía, pero la tenemos preparada para recibir a un súper invitado. Uh-huh. Y damos alguna pista, ¿vale? Vale. Es un técnico, sabe mucho de esta materia. Es una persona que además está acostumbrada a ayudar porque por su profesión consiste en solucionar problemas y ayudar a la gente a solucionar los problemas de las viviendas. Esto es lo que queremos nosotras aquí bueno, hoy. Es al típico que si es familia tuya le vas a dar la matraca. A mí me da la matraca, pero yo siempre digo, mira, yo obra poco, yo no sé de esto, pero él sí que sabe. Uh-huh. Y sabe mucho y yo le pregunto mucho, de hecho a menudo, de muchas dudas. Así que, sin más dilación, vamos a invitar a Juan López Asiaín, experto del Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Uh-huh. ¡Chas! Bienvenido, Juan. Bienvenido a este podcast, bienvenido a tu casa, a este Aquí sí hay quien viva. Nos vamos a presentar porque le hemos presentado a él, pero no nos hemos presentado. Ahora, ¿la presentación te ha quedado? Bueno, es que con cohetes, nos falta preparar los cohetes. Yo soy Dolores Huerta, directora general de GBC España. Y yo soy Ana Rodríguez, consultora en sostenibilidad en Grup Carles Ingeniería y Sostenibilidad. Bueno, pues vamos al tema, ¿no? Vamos al tema. Venga. Juan, yo tengo muchas preguntas para ti hoy. Venga. ¿Vale? Vamos a ir un poco así sobre la marcha, pero tengo muchas preguntas. Estuvimos mirando, hay un estudio del CEGATE que habla sobre la calidad del aire en viviendas. Correcto. Y es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, pero creo que a nuestro público también. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste este estudio y un poco las conclusiones? Claro, por supuesto, pues como bien has dicho antes, pasamos muchísimo tiempo en los edificios y bueno, las personas jóvenes y sin problemas de salud los repartimos entre nuestras viviendas y otros edificios, como has mencionado muy bien, Ana. Pero claro, la gente mayor, incluso la que está enferma, pasa casi el 100% del tiempo en su casa y solo en su casa, ¿no? Y entonces había muchos estudios de la calidad del aire, porque es un parámetro respecto a la salud que es clave de cómo, qué grado de salubridad tenemos en los espacios que habitamos, para colegios, para oficinas, para otro tipo de edificios, pero en viviendas nosotros no encontramos nada. Y entonces decidimos, bueno, pues esto habría que intentar medirlo y ver en qué situación estamos, porque no lo sabemos, ¿no? Y decidimos hacer este estudio. Contamos con la ayuda de varios colegios de arquitectos técnicos de toda España, porque dijimos, bueno, no vamos a hacer solo la medición en Madrid, vamos a tratar de que vaya pues por el sur, el Levante, el norte de España. Y bueno, tuvimos resultados bastante sorprendentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que la calidad del aire es algo que es difícilmente detectable, porque cuando uno se encuentra mal porque, yo qué sé, tiene mucho calor o mucho frío, que también es un parámetro muy relevante, bueno, lo detecta, ¿no? Pero que la calidad del aire es mala es algo que es absolutamente silencioso. Sí, es muy difícil. Es como la calidad del aire de fuera de la calle, ¿no? Que cada vez nos afecta más y cada vez hay más enfermedades relacionadas con esto y más muertes relacionadas con la calidad del aire.
pero es muy difícil que tú vayas al médico y te digan, sí, te has muerto o tienes un cáncer tal por contaminación del aire, ¿no? Es como muy difícil detectar que es justo por eso, pero sí es verdad y está demostrado que conlleva muchísimas otras enfermedades o malestar como un simple dolor de cabeza, ¿no? Que no tiene por qué ser normal. Bueno, tienes toda la razón y además hay un concepto muy interesante para eso que me explicaban hace tiempo. Cuando dicen que hay muchas muertes por la calidad del aire, dices, bueno, pero ¿cómo que se ha muerto de repente solo en casa? No, las personas nos morimos por otras razones. Lo que pasa es que la calidad del aire afecta a cuándo nos morimos. Y hay una cosa que se llama DALI, que es día equivalente de vida. Y entonces, claro, se ha medido, cuando estás sometido a malas calidades del aire, tanto exteriores como interiores, que los días equivalentes de vida que pierdes son un número determinado. Y yo los quiero todos, ¿eh? Yo no quiero perder ni uno solo. Ya te digo yo que esto es como que para tomárselo en serio. Claro. Y cuéntanos algunas de estas conclusiones de ese informe, sí, o de lo que habéis descubierto, estos tips en las viviendas que son preocupantes. Bien, pues bueno, uno muy llamativo y que me encanta que me hagas la pregunta porque quiero decirlo porque parece que algo que no sabríamos, si no, yo no sabía por lo menos, es que midiendo nos dimos cuenta de que había estancias, dormitorios, que la concentración del aire, de la concentración de CO2, lo que hemos medido es la concentración de CO2. ¿Por qué? Porque la concentración de CO2 es relativamente fácil de medir, es un parámetro que nos marca muy bien la calidad del aire. Pero no solo el CO2 es negativo, hay otros muchos elementos que son negativos en el aire. Y ahora le daremos un repaso, que Perfecto. Es que verás cómo nos vamos a, no asustar, pero nos vamos a sorprender seguro. Perfecto, pero lo que medimos fue el CO2 porque está muy relacionado con todos estos también, ¿no? Y nos dimos cuenta que en algunas habitaciones subía unos topes altísimos algunos días y otros no, durmiendo las mismas personas. Y decían, bueno, ¿cómo es esto posible? Y entonces hicimos otra pregunta que es, ¿duermes con la puerta abierta o con la puerta cerrada? Y resulta que dormir con la puerta cerrada de tu dormitorio multiplica hasta por 3 y por 4 la concentración de CO2. Y dices, pero bueno, porque el CO2 funciona como un vaso equilibrante, ¿no? Entonces resulta que, claro, tú emites CO2, la puerta de tu dormitorio está cerrada, la ventana está cerrada en invierno. Qué importante entonces, la ventilación, ¿eh? Claro, va subiendo, y como no se puede repartir con el salón, en la cocina, en los pasillos y tal, se concentra todo en tu dormitorio. Sin embargo, si tienes la puerta abierta, vas disipando parte de ese CO2 en el resto de la casa. Fíjate qué tontería dormir o no con la puerta cerrada. Pues hay gente que es incapaz de dormir con la puerta cerrada. Ahora entiendo yo por qué no puedo dormir con la puerta cerrada. No lo soporto. Y es más, hasta en invierno duermo con la ventanita un poco abierta, solo por Muy mantener... poco eficiente eso, ¿eh? Calefacción. Pero si abrimos un poquito la ventana, entonces cerramos la puerta. Y simplemente por mantener esa ventilación. Cuando vives en una vivienda que no tiene ventilación mecánica, si te encierras, bueno, ahora veremos qué pasa si te encierras demasiado en un espacio, ¿no? Y si haces un espacio como súper hermético. Exacto, es que estaba mirando aquí de que algunos de los resultados es eso, ¿no? Que el 71% de las viviendas superaba el límite, que el límite está en unos 900 partes por millón, ¿no? De este CO2. Y la relación que decía, supongo que es por eso, ¿no? Porque al final si hay un aumento de CO2, vale, solo estamos midiendo el CO2, pero quiere decir que hay poca ventilación y que se está concentrando y que igualmente se pueden estar concentrando otros gases también o partículas que también pueden ser perjudiciales, ¿no? Claro, por supuesto, porque hay otras partículas, la materia particulada, por ejemplo, que es el polvo en suspensión, que si es muy fino, resulta que cuando lo respiramos no se queda en nuestras fosas nasales, sino que entra hasta los pulmones, ¿no? Y eso está muy relacionado con el tráfico de las ciudades, etcétera. También los compuestos orgánicos volátiles, algunos que son cancerígenos como el formaldehído, ácaros, un montón de contaminantes que, claro, si tú reduces el CO2 porque ventilas, todos se reducen. Es decir, es una dirección completamente proporcional. Por eso todo el mundo medimos el CO2, porque es fácil de medir y sabes que si el CO2 es bajo, has ventilado y todo ha bajado en la misma proporción, y si es alto, todo sube en la misma proporción. Que de hecho, para la gente que nos está escuchando, existen unos medidores que te cuestan, yo creo que es que desde 15 euros, en plan muy poquito, que te miden el CO2, la temperatura, la humedad, te miden muchísimas cosas y puedes tener en tu casa, puedes saber, o en tu oficina, si hay picos de CO2 y saber cuándo tienes que ventilar. Yo, si fuera dependiente de mí, esto lo tendría que poner en la seguridad social. ¿Verdad? Obligatorio. Absolutamente. Yo a todo el que nos oiga, que tenga un problema de respiración, asma, alergias, cualquier tipo de patología relacionada con el aparato respiratorio, que se compre un aparatito y cada vez que se le ponga rojo, que abra la ventana. Efectivamente, fíjate que todos vamos... Va a ganar muchos días equivalentes de vida. O muchos vamos con la pulserita para medir los pasos que damos, que esto nos dice el médico, tienes que andar
tienes que andar y para hacer entrenamiento. Y sin embargo, de nuestra casa no sabemos nada. Ni cómo está, ni el aire que respiramos, que lo hacemos muchísimas más veces que eso, que comer incluso. Y en la comida sí que nos fijamos si tiene la etiqueta, la etiqueta eco o lo que sea, ¿no? Si son huevos ecológicos. Bueno, yo creo que podemos pasar el segundo punto, que en realidad podría ser el primero perfectamente, ¿no? Y es un poco, atraer un poco este concepto, ¿no? Para la gente que nos escucha, que, ¿qué es una mala calidad del aire, ¿no? ¿Qué se considera una mala calidad del aire? Bien, como has dicho, la normativa marca que se considera mala calidad o hay que actuar si superamos las 900 partes por millón, ¿no? Es un límite que yo creo que está bien hecho, o sea, que es correcto, ¿no? Y vuelvo otra vez un poco a lo mismo. Si tienes 1000 partes por millón, 1500, 2000, ¿eso quiere decir que vas a encontrarte mal enseguida? No tiene una consecuencia directa que puedas percibir, por eso es tan peligroso, pero quizá sí. Duermes peor, tienes más dolores de cabeza, estás más abotargado. Esto se ve muy bien, todos nos acordaremos de las clases, ¿no? Cuando uno está en clase, con un montón de compañeros, ¿no? Yo que doy clase en la universidad, a veces no nos damos cuenta, hay un montón de gente, y te das cuenta cuando sales, porque es como sales y es como... O cuando sales y vuelves a entrar. Y cuando entras. Peor también. ¿No os acordáis de lo que decíamos en el cole de huele a tigre? No sé si lo decíais en vuestra clase, pero a mí en clase los profesores decían, uy, aquí huele a tigre. Pero fíjate, yo voy más a la sensación de bienestar cuando sales. Porque tú no detectas que te estás encontrando mal. Hasta que no has salido. Pero cuando sales fuera es como aire limpio, ¿no? Y dices, es que he estado sometido durante 2 horas a algo que yo no me he dado ni cuenta, porque nosotros tenemos una capacidad de resiliencia, el cuerpo humano, que es increíble. Somos capaces de acostumbrarnos a altas temperaturas, a bajas temperaturas, a poca humedad, mucha humedad, a mala calidad del aire, y nos acostumbramos y lo soportamos. Pero realmente estamos haciendo que nuestro cuerpo se estrese y le estamos haciendo sufrir. Yo hago una equiparación también cuando dicen, bueno, es que 2000 partes por millón, tampoco pasa nada. Digo, mira, esto es como un coche. Además, los números parecen. Digo, tú puedes ir a 1000 revoluciones por minuto y el coche te va a durar 20 años. Ahora, tú coges el mismo coche y ve a 5000 todo el día. ¿El coche lo aguanta? ¿Un coche no va a ir a 5000 vueltas? Claro que lo aguanta. ¿Va a durar 20 años? No. Insisto, yo quiero todos los días. Exacto. Yo creo que esto un poco va en línea de lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? De que yo creo que la gente no es consciente de... La gente, me incluyo, porque a mí me ha pasado de la buena calidad de vida que tienes en una vivienda sostenible, por ejemplo, con una buena calidad del aire, hasta que no lo pruebas, ¿no? Das por normal muchas cosas. Siempre pongo el mismo ejemplo desde que lo escuché, es que dije, es que claro, es que se ve súper claro. Tú estás en tu casa cocinando con tus amigos, vienen tus amigos a comer y uno está preparando la ensalada, el otro está preparando no sé qué, el otro, y está el extractor puesto y os vais todos a comer, ya está todo listo, os sentáis en la mesa y nadie apaga el extractor. Y nadie todos seguimos todos hablando como si no pasara nada, como si no tal. Pero en el momento en el que alguien, por lo que sea, se levanta o en los postres y lo apaga, es como, wow, qué descanso, ¿no? Y es un poco, hasta que no pasa, no te das cuenta o no eres consciente, ¿no? Pero cuando lo tienes, el cambio es brutal. Pues sí, el CO2 se nota poco, pero efectivamente cuando sales y vuelves a entrar notas, o cuando sales de una alta concentración realmente das cuenta de que no estabas en un aire sano. Hay otros contaminantes que no notamos de ninguna de las maneras, lo que notamos mucho menos y que están ahí. ¿Y qué podemos evitar? Hablamos de compuestos orgánicos volátiles, hablamos de formaldehídos y hablamos de ese gas silencioso, el gas radón, que es bastante preocupante. Vamos a empezar por el primero, los compuestos orgánicos volátiles. Juan, a ver si nos puedes aclarar un poco. O entre todos damos un poco de luz de estos compuestos silenciosos. Ya. Es cierto que todavía es peor, porque eso sí que es imposible detectarlo. De hecho, nosotros vamos a empezar a medir también compuestos orgánicos volátiles y formaldehídos, y también radón, luego podemos hablar de ello, en viviendas y demás, porque creemos que también es un parámetro muy relevante y que a veces está asociado a cosas que no sabemos. Es que hay productos y tipos de barnices y tapicerías y elementos de decoración que ponemos en nuestra casa. Como, muebles, incluso, sí. Muebles, sí, claro. O plantas artificiales que ponemos, pues totalmente, pensando que son totalmente inocuos. Y no es así. No, absolutamente. Yo los compuestos orgánicos volátiles y los formaldehídos los tengo asociados a cuando entras en un bazar, voy a llamarlo bazar, de estos baratos, que todo a 100 se llamaban antes.
y huele a plástico. Como huele ese olor tan fuerte, ahí hay unos compuestos orgánicos volátiles brutales. Y bueno, cuando pintas la casa, ¿no? Las También. pinturas, los barnices, los adhesivos con los que pegamos moquetas. Todo lo que huele así como fuerte. Lo que hay gente que claro, dice, y "Me gusta al cómo principio huele, ¿no?". Al principio huele fuerte, pero luego con el tiempo sigue emitiendo, aunque de manera más sutil, ya no lo notamos, pero sigue estando ahí. Y eso es verdad que sin un buen detector, lo primero, saber de dónde están para que los técnicos y los profesionales, incluso nosotros como vecinos y vecinas normales, cuando vayamos a pintar la casa, vayamos y pidamos una pintura que es sin compuestos orgánicos volátiles, que se pueden, que ya tienen que estar sepamos, que por lo menos sepamos que esto existe, ¿no? Y luego tenemos también, por ejemplo, el gas radón, ¿no? Que luego hablaremos más en detalle, pero bueno, simplemente es un gas que es totalmente natural y normal, que se forma en nuestra corteza terrestre y como cualquier gas, pues tiende a subir y que en la atmósfera se disipa con el aire y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Pues quizás cuando entra en casa y no hay una buena ventilación y se acumula. Y de hecho, según la OMS, es la segunda causa, ¿no? por muerte por cáncer de pulmón. Juan, explícanos en España, ¿esto cómo afecta? Correcto, es la segunda causa de cáncer de pulmón, con lo cual es bastante relevante, ¿no? Y de hecho hay muchísimos países que nos llevan la delantera. La normativa de radón salió hace casi 4 años, me parece, en España. Yo recuerdo que en una asociación europea dije, os voy a explicar una cosa que ha salido nueva en España del radón. Ah, ¿no lo hacíais ya? Dijeron, digo, vaya. Y los niveles, ¿no? También los niveles máximos permitidos claro. en otros sitios de Europa son mucho más bajos que en España, correcto. Pero bueno, bien, vamos a suponer que el que han elegido aquí, los 300 becquerelios, no que es como se mide, es suficiente, ¿no? Y el caso es que, como bien has dicho, es un elemento natural. Lo que pasa es que hay unas zonas, sobre todo donde hay más piedra granítica, que hay más concentración de radón, y este radón es capaz, como es un gas, es capaz de atravesar pues la cimentación, las soleras y demás, y las plantas sótanos de los edificios, pues se puede concentrar si no hay ventilación. Y claro, esto ha ocurrido, que se ha demostrado que en algunas viviendas unifamiliares, en algunas zonas de España, pues en el sótano, pues ha habido concentraciones y se ha relacionado directamente esa concentración de radón con cánceres de personas que han fallecido. Entonces, claro, esto ya son palabras mayores. Palabras mayores. No se puede. Y de hecho, hay zonas específicas, esto es interesante, vamos a una lección de geología de España. ¿Dónde hay en España esos suelos graníticos? Esto pueden ver un mapa en la web del Consejo de Seguridad Nuclear, me parece que es el CSN, ¿vale? Pero en cualquier caso, sí se concentran, por ejemplo, en la Sierra de Madrid, Extremadura, Galicia y también parte de Cataluña. Digamos que esos serían los sitios, sí, correcto, que más concentración hay. En cualquier caso, también el Código Técnico hay una lista por municipios. De todas formas, yo ese mapa le doy credibilidad, pero tiene como una 10ª parte de las mediciones que tiene el mapa de otros países europeos. Sí. Es decir, aunque no estemos en esas zonas, o incluso aunque estemos, igual tampoco hay, o sí hay, quiero decir. Hay 3.000 mediciones, se ha hecho ese mapa, con 3.000 mediciones. 3.000 mediciones son poquísimas, parecen muchas, pero son muy pocas. Hombre, para toda de España. probabilidad, ¿no? Que un mapa real de riesgo, porque otro día no, hace ya tiempo salió un arquitecto explicando esto, que en Elche, que es de donde yo soy, no es una zona, según este mapa, no es una zona de riesgo, pero claro, por probabilidad no lo es, porque quizás no hay este tipo de rocas, ¿no? Pero sí que se hizo el estudio, se hizo la prueba en una vivienda y los niveles eran muchísimo más altos que de los que permite esta norma, ¿no? Entonces es como, vale, quizás hay zonas en Galicia donde no tienen este problema, aunque sea una zona de riesgo, y a lo mejor hay zonas en el resto de España donde que sin medirlo no lo vamos a saber. Y correcto. La clave está en quizás hacer estas mediciones. Absolutamente, yo creo que, medir nunca está de más. Claro. Si no, lo mejoraremos. Efectivamente, sin medir no se puede mejorar. De todas maneras, a mí me ha servido para hacer una clase de geografía fantástica y saber que el sistema central en España está hecho sobre todo de roca granítica y también el macizo galaico. Y luego ya la parte de Pirineos y del norte de Cataluña. O sea, esto se dibuja bastante bien. Y luego tenemos también para la calidad del aire, que estamos hablando, ahora volvemos, ¿no? También tenemos como muchos gases y partículas y demás, pero tenemos otros parámetros físicos, como puedan ser la humedad y la temperatura, que también nos afecta, ¿no? Esto a nuestra, y también a nuestro confort, por supuesto, en casa. Sí, pero efectivamente, ¿qué puede surgir cuando hay mucha humedad en una casa? Que eso también contamina el aire. Bueno, claro.
La humedad, bueno, aparte de generar humedades por condensación y en la propia vivienda, sabes que puede generar hasta hongos. O sea, Ahí vamos. es que esto es terrible para las personas que tienen problemas respiratorios. Bueno, para las que no los tenemos, también. También, Es que si también. encima tienes un problema respiratorio, es que esto puede ser demoledor. Te puede Sí. hacer sufrir. Sí. Literalmente, que tu casa te haga sufrir. Ya, esto dice un compañero nuestro, ¿verdad? Que lo mínimo que le puedes pedir a tu casa es que no te haga daño. Y cuando entras, esto por lo menos se ve. ¿Ves? Los hongos avisan. Porque tú vas a una casa y empiezas a ver hongos y dices, uy, aquí tienen problemas. Sí, ¿no? Y además es si muy huele, escandaloso. cuando hay humedad huele, se nota muy fácil, es Correcto. más fácil de detectar. Ujú. La solución de la humedad o las humedades por condensación solo hay dos, que es ventilar y aislar. Venga, vamos a las soluciones. Vamos Entonces- a las soluciones, efectivamente, y vamos a empezar ahora por el final. Para esas humedades de condensación que acaban apareciendo como Sí. honguitos en las duchas y en espacios más húmedos, bueno, Pues o aislamos, que muchas veces se debe a la pared fría y al efecto de rocío que se produce por una diferencia muy importante de temperatura entre nuestra casa y el exterior. Es un aislamiento, lo soluciona, pero a veces no es posible. Y luego ventilar, pero ventilar hay que ventilar, no solo para el tema de las humedades, sino para el tema del CO2. ¿Cómo evitamos esto en casa si ya mi casa está construida de acuerdo a unos parámetros no a la normativa actual? Pues la única posibilidad es ventilar. Entonces nosotros hicimos una encuesta con el COVID preguntando a la gente si ventilaba en su casa o no. Y había mucha gente que respondió, no, yo ventilo muchísimo porque yo cuando limpio la casa por la mañana tengo las ventanas todas abiertas y yo tengo una hora abierta. Bueno, ahí corre el aire y tal. Pero es que es una ventilación equivocada. Porque la ventilación, el CO2, es constante su crecimiento. Entonces tenemos que ventilar, es mejor ventilar 5 minutos cada hora que una hora durante el día, porque tú ventilas una hora a las 10 de la mañana y a las 12 ya tienes unas condiciones insalubres. Y así se te mantienen hasta el día siguiente. Exacto. Si tú ventilas poco a poco, en las estancias en las que estás, aunque tú no lo percibas que el aire está mal, empieza a enrarecerse. Totalmente. Entonces, hay que ventilar, y es verdad que es un poco contradictorio, lo has dicho tú antes, con la eficiencia energética, pero Yo creo que hay cosas como Bueno, la salud pero que están por delante. Sí, totalmente. Y luego hay formas y formas de ventilar. O sea, tú puedes abrir las ventanas y luego hay otros tipos de ventilación como un poco más eficientes, ¿no? Que no tienes esa pérdida de calor, ¿no? Pero bueno, yo creo que si abres 5 minutitos no pasa nada. no tampoco. pasa nada. No pasa absolutamente nada. Bueno, y los además- otros sistemas que son los de doble flujo, que se Sí. refería antes Dolores, que son los... Claro, eso es el idóneo, ¿no? Lo que pasa es que eso, claro, nosotros, en nuestras viviendas, la mayoría de nosotros no tenemos esos sistemas. Entonces, o bien hacemos una rehabilitación, lo cual yo recomiendo a todo el mundo que rehabilite sus viviendas, es la mejor inversión que van a hacer nunca. Pero bueno, mientras que no lo rehabilitemos y no podemos incorporar un sistema de este tipo, habrá que ventilar. Las viviendas nuevas, muchas ya empiezan a incorporar este sistema, que claro, es el idóneo, porque expulsa el aire viciado y coge aire nuevo, pero intercambia el calor con el aire que echa, con el aire que entra, de tal manera que la temperatura que tiene el aire dentro de tu casa le cede esa energía al aire limpio que entra. Entonces no nos peleamos con la eficiencia energética. Exacto. Fíjate que es importante, la eficiencia energética ya tiene tantas soluciones pensadas para todo, para hasta que el aire que entra y que viene muy frío, en vez de meterlo directamente, ¿no? Lo precalienta un poco. Correcto. Bueno, me ha parecido fascinante el tema de las humedades intersticiales, que es una cosa que, así dicho, no hay quien entienda, pero que todos sufrimos. Y es como el efecto de la copa de cerveza, ¿no? Pero a la inversa. Nuestra casa es una copa de cerveza, pero a la inversa, porque el frío, en vez de estar en la cerveza, está fuera. Correcto. Y entonces ese efecto de cuando pones una cerveza bien fresquita en verano y se llena de gotitas de agua, pasa dentro de nuestros muros. Sí, es así. Ese es el que nos saca luego todas las humedades que no queremos. Así que si aislamos, ¿no? Por fuera. Claro. Bueno, el aislamiento exterior, el denominado SATE, ¿no? Ajá. Yo le recomiendo a todo el mundo que se lo plantee, ¿no? Sabemos que hay ayudas, hay financiación, hay desgravaciones fiscales, pero es que el tema no es convencer ese. a los vecinos, es lo único. Que es Se puede, difícil, se puede. sabemos que es difícil, pero has dicho antes una cosa que es que tienes toda la razón, Ana, que no es una cuestión solo de pagar menos en la factura, que sí, o de reducir las emisiones de CO2 y el consumo de energía. No, es que estamos mejor en casa. Y se hacían encuestas a gente con viviendas nuevas que tenían sellos de calidad, pues tipo verde u otros, ¿no? Y cuando les preguntabas a gente que había invertido en sus viviendas, que a lo mejor tenía una capacidad económica suficiente, ¿qué es lo que más valoraban? Nadie decía la factura. La factura les daba igual. Lo que valoraban es que estaban muy a gusto en su casa. Claro.
Y lo que queremos todos es estar a gusto en nuestra casa, ¿no? Exacto, es que hablábamos de la humedad, que yo voy a dar aquí 2 datos un poco más técnicos por si alguien se los pregunta, que según el RITE, la humedad en verano debe estar entre el 45 y el 60% y en invierno entre el 40 y el 50%, ¿vale? Así que son es. valores que por si alguien en su casa tiene un medidor y lo quiere saber, y luego lo que hablábamos de estar a gusto, ¿no? Y de estar bien en casa, la temperatura también súper importante, que es otro parámetro físico, ¿no? Que también... Un día tenemos que hablar de confort exacto. térmico y higrométrico. Más en detalle, El exacto. confort higrométrico, que se llama, que es un palabra gordísimo, que es eso. Que al final Temperatura es y humedad y cómo regulamos para estar bien. Exacto. Y cómo nos adaptamos para estar bien. Y que al final en una vivienda sostenible se trata un poco de eso, ¿no? Y de mantener una temperatura constante entre 21 y 26 grados y ya está. Y ahí es cuando realmente necesitamos menos esas fuentes externas, ¿no? Y volviendo un poco a los contaminantes, bueno, tenemos más... No, ¿por dónde queréis ir? ¿Queréis biológicos? ¿Queréis más gases? Tenemos aquí de todo para hablar. Tenemos, por ejemplo, el ozono. Ujú. El ozono es un gas contaminante que en la estratosfera, o sea, en la capa alta de la atmósfera, formando la capa de ozono, pues muy bien porque nos protege de la radiación, pero cuando se forma aquí en la troposfera, que es donde estamos nosotros en la superficie, pues puede provocar irritación ocular, de garganta, bueno, pues un poco de molestias, ¿no? Y se genera pues a partir de otros contaminantes y del sol, ¿no? El ozono, yo no me acuerdo si me lo contaste tú, también se produce en las impresoras. Sí, en las impresoras láser. Vale, es En que las esto me estas- pareció flipante. Bueno, esto me pasa porque mi primer trabajo como técnico fue en una empresa que dijeron, bueno, como viene la becaria, que se vaya al cuarto de las fotocopiadoras. Y entonces, cuando tú te acordarás, Juan, los proyectos se imprimían. Y Correcto. se imprimían muchas copias. Muchas. Y aquello yo decía, digo, pues aquí yo me picaban los ojos, estaba fatal. Entonces ya me enteré de que, claro, las fotocopiadoras láser, sobre todo, pero vamos, todo de nuevo se cura ventilando. Exacto. Todo ese ozono puede ventilarse. Y por eso las fotocopiadoras ahora en los edificios y en las oficinas sostenibles se colocan siempre en cuartos aparte y muy bien ventilados. No es buena práctica tenerlo en el espacio de trabajo. Así que si os ponen si empezáis a trabajar en una empresa, que nunca os pongan en el cuarto, es como si pusieran en el cuarto de los productos de limpieza, que son otros grandes agentes que pueden, con qué limpiamos, con qué fregamos, también contamina el aire que respiramos. O sea que, Exacto. ojo, cuidado con los productos que tengan el menor, que sean lo más naturales posibles. Ujú. ¿Vale? Estos Que productos de limpien, limpieza. que no hace falta con agua y ya está, No hace falta meterle... Bueno, o lo que dices, productos o químicos. ventilar, ¿no? Y luego tenemos también ácaros, tenemos polen, tenemos otros gases como el monóxido de carbono que se produce con la mala combustión, que esto, bueno, pues a los que tienen ciertos tipos de estufas, ¿no? En invierno, pues hay que llevar cuidado también y ventilar, ¿no? Y bueno, tenemos una larga lista de contaminantes que podemos encontrar en nuestra casa de forma relativamente fácil, ¿no? Así es. Entonces, en cuanto a las soluciones a todos estos problemas, Espera un poquito, que vamos a pararnos un poquito. Es que el monóxido de carbono parece que es ya residual, pero de vez en cuando nos llega una noticia de han aparecido Sí, muertos, estaban durmiendo, no se enteraron. Es verdad, es una muerte muy dulce, no te enteras, vaya. pero es súper peligroso. Y entonces, esto pasa ya no en una vivienda habitual, pero pasa por la mala práctica de utilizar. Yo es que he visto a gente que se junta de fiesta, vamos a hacer una fiesta, uy, qué frío hace, enciende la estufa esta que se pone en el exterior, Sí. las que se ponen en las... Sí. Eso es peligrosísimo, tiene una mala combustión y efectivamente, o antiguamente los braseros, ya no hay, gracias a Dios, pero la pobreza energética ha vuelto a gente a utilizar braseros de combustión dentro de viviendas. Y eso es peligrosísimo, prohibidísimo. Ahí ni ventilar ni nada, prohibidísimo. Sí, Por favor. Correcto. Solo como aviso a navegantes, que es que esto es muy peligroso y además eso no acaba en que te quita días, eso te lo quita todo de golpe. de golpes, sí, sí. Te quedas dormidito, muy feliz, pero así se acaba y no. Desde luego. Y bueno, yo creo que ya podemos pasar a las soluciones, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a una persona que nos está escuchando y que no sabe o tiene sospechas de que tiene una mala calidad del aire en su casa? ¿Qué podemos hacer? Bien, yo pues reiteraría lo que hemos dicho ya. Ese comentario que has hecho tú me parece súper acertado. Hay medidores de CO2 súper económicos
que se pueden disponer en casa a unos precios, vamos, ridículos. Quizá no valen para hacer un estudio como el que hemos hecho nosotros, porque no son lo suficientemente precisos o fiables, pero para tener un control de tu vivienda, vamos, yo lo pondría. Hay algunos que van con colorcitos y cada vez que lo veas naranja o rojo, pues a la ventana de tu casa, un ratito, 5 o 10 minutos y la vuelves a cerrar. Eso primero. Y luego, si no vas a comprar el aparatito, bueno, pues abre cada hora, cada 5 X minutitos, tiempo, cuando estés exacto. ocupando la habitación. No, si la habitación está vacía, lógicamente no es necesario. Duerme con la puerta abierta y si puedes dormir con la ventana un poquito entreabierta, como dice Dolores, mejor. Si no, al menos la puerta. Sí, no, abrirnos la puerta. Si no, al menos la puerta. Y bueno, si vas a pensar en invertir en tu casa, lo cual yo te recomiendo al 100%, invertir en tu casa tiene retorno porque sí reduce las facturas, tiene retorno porque revalorizas tu bien más preciado, tiene retorno porque vas a vivir mejor, y esto es muy importante. Bueno, pues piensa en estos sistemas de ventilación, que es verdad que tienen coste, y que dice, bueno, yo he vivido toda la vida sin esto, bueno, pero has vivido regular, puedes vivir mejor. ¿Se puede vivir mejor? Claro, pues entonces, oye, invierte en ti, invierte en tu casa, invierte en ti. Que al final esto simplemente es, bueno, simplemente no, o sea, porque tiene su aquel, ¿no? Pero es coger y poner unos filtros, ¿no? Que cogen el aire de dentro de casa que está contaminado por CO2 o por otros gases que pueda haber, lo filtra, lo expulsa al exterior y coge aire limpio del exterior y lo filtra también y lo introduce en casa. Y así tenemos aire fresco durante todo el día. Correcto, con la ventaja de que si es un sistema, digamos, mecánico, pues puede estar ya asociado directamente a la medición, por lo tanto se autorregula él mismo, por lo tanto siempre te va a mantener una calidad del aire perfecta sin que tú tengas que ocuparte nada, no te darás ni cuenta y encima no tendrás pérdidas energéticas. O sea, no tienes que estar tú enchufando y apagando, o sea, ya tiene ahí como la calefacción con la temperatura, ya sabe a qué niveles tiene que ponerse a funcionar. Eso pasa cuando vas a un hotel bueno y tú la habitación y dices, uy, qué a gusto se está en esta habitación, que siempre la temperatura es constante, el aire parece como que se respira bien y tal, pues tener eso, pero en tu casa. Estar como en un hotel. Podemos vivir en un hotel de 5 estrellas en nuestra casa. Se puede hacer, se puede hacer. Qué lujo. Pues yo creo que, bueno, Juan, no sé si lo sabes, pero en este podcast invitamos aquí a todo el mundo a si nos quiere hacer consultas y demás. Entonces, del público, nosotros tenemos un teléfono que ahora facilitaremos. Nos han llegado consultas. Genial. ¿Te parece si las ponemos? Por A ver si supuesto. las Vamos a ver si podemos somos capaces de ayudar. Venga. Vamos, Si es que a ver. estamos aquí. Esto es un servicio público. Desde luego. Bueno, los técnicos... Hola, buenas vocación de tardes. servicio público. Mira, me llamo Pedro, soy de Alicante y me voy a ir a vivir a Galicia. Mi pregunta es la siguiente. ¿El gas radón que hay en Galicia, por ejemplo, es perjudicial? Y en caso de que fuera perjudicial, ¿cómo podría evitarlo? Ya que donde voy a vivir es una casa de alquiler y no sé si podría hacer algo por mi cuenta o tendría que hablar con el propietario en este caso. Bueno, muchas gracias. Bien, pues tengo respuesta. ¿Ha dicho Pedro? Pedro. Sí, Pedro. Interesante. Mira, primero, para tranquilizar a la gente, en primera instancia, si no es un bajo, es decir, si el suelo de tu casa no está dando con el suelo, con el terreno, despreocúpate. Es decir, si tú vives en un bajo, pero debajo hay un garaje, no hay problema. Si vives en un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no hay problema. Ahora, si la casa que la alquilas es una vivienda unifamiliar y el salón, debajo lo que tiene es el terreno, entonces yo entiendo que sí, no se preocupe, pero conviene tomar alguna medida, ¿no? Y la medida yo creo que es, para la redundancia, medir, ¿no? Y precisamente me da pie a contaros un proyecto que tenemos en el Consejo de la Arquitectura Técnica, colaborando con el Colegio de Arquitectos Técnicos de Barcelona, que es que vamos a poner a disposición de toda la sociedad, para aquel que quiera, una página web donde vamos a informar de lo que es el radón y los perjuicios que tiene, etcétera, y el que quiera a un precio súper económico, porque no pretendemos ganar ni un euro, simplemente es coste, le vamos a mandar, rellena una ficha y le vamos a mandar, me parece que va a costar, no sé, alrededor de los 100 euros o así, ya estará publicado en breve, unos medidores a su casa que los pone, le mandamos unas instrucciones como los tiene que Vosotros colocar. decís, porque es, o sea, es importante saber dónde ponerlo. Claro, el dónde y el tiempo, porque el radón además es una cosa que hay que medir al menos 3 meses, porque no es algo que una medición puntual te dé información que te puedas fiar, que sea fiable. Exacto. De hecho, las mediciones más fiables son de un año, pero bueno, un año es demasiado tiempo, ¿no? Entonces, se los vamos a mandar, son de trazas, es como una esponjita, la ponen en un sitio donde nosotros le decimos, y cuando termine con un mensaje, con una estafeta de correos, nos la manda y le vamos a enviar un certificado de un laboratorio reconocido indicando la concentración de radón en su casa. Si está por debajo de los 300 becquerelios, pues ya puede estar tranquilo. Y si está por encima, habrá que buscar soluciones. Estas soluciones pasan, hay 2 maneras de solucionar esto. O impermeabilizar
el contacto de la vivienda con el terreno para que el radón no pueda acceder, algo difícil. Eso es poner como, ¿no? como una barrera entre el suelo y tu Como casa, una ¿no? cubierta. Para que no- Las láminas son parecidas a una También es cubierta. como que no pase el agua desde Sí. arriba, pues esto es que no suba el gas desde abajo. Tienes que tener una precaución porque tienen que tener una densidad concreta, pero vamos, es como impermeabilizar una cubierta. Se pone una lámina que impide que el radón que sale por el terreno, pues saldrá por los laterales de la vivienda, pero no entrará en tu sótano. O poner una ventilación. Una ventilación que a veces puede ser también lo que se denominaba cámaras sanitarias, ¿no? Que es a veces elevar un poco el suelo, dejando un espacio ventilado debajo. Y que el radón se quede ahí, ¿no? Y- Como con unos Luego conductos. tiene unas que rejillas vayan al exterior, hacia afuera. entonces sale y él solo sale de la casa, ¿no? Es decir, hay soluciones, no digo que sean hiper sencillas, pero bueno, tampoco son súper complejas, además tienen a los técnicos para ayudarles, si da el caso, pero para esto primero hay que medir y va a estar uno tranquilo, ¿no? Porque efectivamente yo, si estuviera en su situación y fuera una vivienda que esté en contacto con el terreno, tendría esta misma preocupación, lógicamente. Exacto. Y si estás de alquiler, pues mira, hasta que te lo arreglen de alguna manera, ventilar. Ventilar, Todo el día. no, pero está bien, porque lo de medir esta cosa tan sencilla como llamar al consejo y pedirle que mándame el aparatito para medir, y luego ya, si tienes altas concentraciones, mi consejo, búscate un técnico. Correcto. No te lo soluciones tú en casa, que no es suficiente. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Vale, vamos con la siguiente. Hola, ¿qué tal? Soy Roger, soy de Bilbao y me gustaría saber cómo puedo identificar y reducir la presencia de contaminantes en mi casa. Gracias. Bueno, hasta le vamos a tener que hacer un resumen del podcast. Venga, Juan. Sí, claro. Bueno, repetir un poco, yo creo que es difícil. La calidad del aire, como hemos dicho, tenemos un artículo que hice hace mucho tiempo que le llamé un asesino silencioso, ¿no? Y creo que se lo dio copiar a alguien y luego alguien nos ha copiado a los demás, pero vamos, es algo... Pero es difícil detectarlo, él no va a poder detectarlo, entonces lo suyo es que, bueno, hemos comentado que hay aparatitos, Amazon, no sé si se puede hacer aquí. Sí, Ya empezamos sí, con la tú publicidad. como yo, si no, pitidito. Luego nos ponen un pitidito y no pasa nada. Te lo manda a casa de un día para otro y es bastante sencillo y yo creo que es un buen criterio hacer esto e intentar estar lo más a gusto posible en tu casa y preocuparte de esto. No lo vas a poder detectar con un tip que yo te dé, hay que medir. Efectivamente. Vamos con la última pregunta. Hola, soy Melania de Asturias. Te quería hacer una preguntita. ¿Es peligroso dormir con animales o plantas dentro de la habitación? Bueno, Mira, a mí esta pregunta me encanta. Porque es que yo tengo a mí me encantan las plantas y tengo una perra en casa. Y siempre, todo el mundo, pero desde mi familia, mi padre, el vecino, mi suegro, todo el mundo, nena, y dormir con la perra y no sé qué y tal. Y resulta que es peor dormir con tu pareja, que expulsa más dióxido de carbono que una planta, ¿sabes? Y como que la perra. Como al final, es lo que comentábamos, ¿no? De que tienes como bueno, como que montarte ahí una selva. Tienes que tener una selva en tu habitación. Esto es que es una cosa que siempre nos han dicho de pequeños. Yo lo asimilo a lo de no puedes meterte en el agua, tienes que dejar 2 horas para hacer la digestión. Son esos grandes bulos. Yo, lo de los animales, lo único, en mi casa, que somos todos alérgicos al pelo animal, no es por el CO2 que emitan, pobrecitos míos que respiran efectivamente menos que mi marido, pero pues ese pelo, pues eso, cada uno tiene unas alergias y evidentemente Claro, pues y el pueden pelo tener animal parásitos, bueno, o ya enfermedades o tal, pero evidentemente. doy por hecho que sí. todo el mundo los lleva vacunados, por Dios. Claro. No, si te metes al perro en la cama y tiene pulgas, Pues no, oye, pues por quizás Dios. muy esto no es. Pero por lo que comentábamos del estudio que se hizo de CO2 y demás. No. Y yo me compré el medidor de Amazon, por cierto. Pero una vez me vale, pero no me pongáis aquí publicidad. Bueno, Decidlo de la tienda de la esquina. De la tienda de la La tienda de esquina. En la Y tienda de la justo, o sea, y no sé si eran, sin la habitación vacía había como 400 o por ahí partes por millón de CO2 y durmiendo nosotras pues había, yo qué sé, 500, 600, en plan, es que no llegó ni al límite, o sea, nada. Y durmiendo las dos y es verdad que tenía la puerta abierta, eso sí. Claro. Y ahí con está. plantas en el salón y nada, no nos hemos muerto. de momento. Bueno, pues ¿tenemos más preguntas o ya estamos llegando al final? Ya para el siguiente. ¿Ya para el que siguiente? Que nos manden preguntas Bueno, ya para el siguiente. Pues si te parece, hacemos una pequeña recapitulación. Vamos a ver si he entendido yo bien todo lo que hemos hablado hoy. La calidad del aire es muy importante para nuestra salud y la mayoría de nosotros no le damos la importancia ni la conocemos en detalle.
Así que lo primero que podemos hacer es medir. Medir para saber si hay concentración o hay que preocuparnos o no. ¿Vale? Por el CO2, por el radón, por los formaldehídos, por los compuestos orgánicos volátiles, por el monóxido de carbono. Hemos dicho que no lo vamos a medir porque es que no se debe producir. Vale. Exacto. Y hay soluciones que son de nuestro comportamiento. Ventilar, ventilar, ventilar. Es muy importante, y ventilar cuando es necesario para no ir en contra de la eficiencia energética. Y ya, si tenemos dinerito y podemos invertir, rehabilita tu vivienda y asegúrate una ventilación de calidad, con una ventilación mecánica y sobre todo consulta a tu técnico de cabecera, y si no lo tienes, vete buscándolo, porque esto sí que necesita ya un poquito más de conocimiento. Para eso estamos. Pero es efectivamente. Pues yo creo que hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias, Juan, Gracias por a estar vosotras. con nosotras. A mí me ha parecido un tema interesantísimo, me ha encantado. Bueno. O sea que puede venir más veces. Cuando queráis. Cuando vuelvan a salir cosas, cuando salgan, cuando tengáis resultados de lo del gas radón, pues vienes y nos, Muy bien, y nos lo fenomenal. cuentas. Comprometido. Muchas gracias a Saint-Gobain, que es nuestro patrocinador, gracias a GBC, evidentemente, a Grup Carles, gracias a todos vosotros que nos estáis escuchando y aguantando aquí otro capítulo más. Os dejo el número, que ahora sí lo tengo apuntado, 626-558860. Igual para el capítulo 20 me lo he aprendido ya. Venga, para que nos mandéis todas vuestras consultas. Exacto, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, vais a hacer una reforma, tenéis algo en mente y no sabéis lo que sea, pues nos lo preguntáis. Y nada, deciros que estamos, si nos queréis escuchar, en iVoox y Apple Podcast, y si además nos queréis ver en vídeo, en YouTube y en Spotify. En la descripción dejaremos pues todas nuestras webs, nuestra información, el número otra vez por si acaso. Y ¿Hasta aquí? ya está aquí. Y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Venga. Ya.